Bien, vamos a hablar ahora del Mercosur. Ayer el presidente Tabaré Vázquez se refirió a la posibilidad o a la intención que tiene Uruguay de que el Mercosur firme un tratado de libre comercio con la Unión Europea, algo que se viene conversando y negociando ya desde hace un tiempo. Dio algunas señales en relación a que le interesa avanzar en la relación comercial con Brasil. Dio las señales Vázquez, obviamente. E incluso llegó a arriesgar que si no era posible avanzar en ese TLC con la Unión Europea como bloque, había que buscar algunas alternativas para alcanzarlo. Estamos con Marcos Soto, que es gerente senior de PwC Uruguay. ¿Cómo estás, Marcos? ¿Qué tal, Leandro? ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por haber venido. Por favor. ¿Cómo ves, cómo evalúas la situación actual del Mercosur? No descubro nada diciendo que es una situación compleja, ¿no? Sí. Está un estado de estancamiento en cuanto a los progresos y a los objetivos que se planteó desde el comienzo. Siempre cuando hablamos de política exterior, creo que deberíamos focalizarnos en cuáles son los objetivos y el fin último de la política exterior de un país. Y sobre todo de la política comercial, que difiere o debería diferir de otro tipo de objetivos del país, ¿no? Como relacionamiento con político claro, o circunstancial. La política exterior o comercial tiene como diferencial que debería ser de mediano y largo plazo, ¿no? Debería ser una política de Estado más que de gobiernos. ¿Hay ejemplos de países exitosos en la región en ese sentido, como puede ser el caso de Chile o de Brasil? Sí, el caso de Chile es un caso bien gráfico. Es un país muy abierto al mundo, un país que ha firmado 20 tratados de libre comercio y lo ha hecho en la última década. Si bien su apertura data de la década del 90, desde el 2000 hasta parte ha firmado la mayoría de sus tratados de libre comercio. Es un país bien abierto y que efectivamente su política exterior se podría decir que exitosa. Una política de Estado, además independiente del gobierno. Del gobierno de turno. Ya han pasado los grandes partidos claro, que existen hoy en la realidad chilena y la política se ha mantenido. Ahora bien, eso no quiere decir que sea una receta extrapolable directamente al Uruguay. En el caso de Brasil, también tiene una política exterior que se puede considerar una política de Estado, aunque con una apuesta mucho más cerrada, ¿no? Sí, sí. Digamos, es una estrategia distinta. Sí, por la propia autosuficiencia que tiene Brasil. Digamos, tiene un mercado interno, tiene industria, tiene producción agrícola de alimentos. Entonces, la dependencia hacia el exterior históricamente fue mucho más baja que países chicos como el nuestro. Obviamente, después con el paso del tiempo, la exigencia amerita una apertura mayor. Claro. Tenemos que recordar una cosa, que es que hubo un cambio sustancial en la forma de producir en el mundo, que es lo que se llama las cadenas de valor, la descomposición en cadenas de valor de la fabricación de los bienes, ¿no? Entonces hoy es difícil encontrar que un producto se empiece y se termine en una misma jurisdicción, en un mismo país. Hoy cada pieza o cada parte del bien se fabrica donde se es más eficiente, claro, y se termina de ensamblar en otro lugar que también sea eficiente de ensamblar. Entonces aquella vieja concepción de fábrica que empieza algo en un punto y termina el producto terminado ya no existe. O lo que se llama son cadenas de valor que cada país se va especializando en algún rubro, ¿no? Uruguay, por ejemplo, ha sido exitoso en el caso de las autopartes con destino a Brasil. Se ha especializado en algún tipo de autopartes y ha logrado con cierto éxito colocar esa producción en Brasil. ¿Por qué? Por esto, por la descomposición de la fabricación, claro, de los bienes. Pero volviendo un poco al comienzo, decía que el objetivo inicial o fundamental de una política exterior comercial de un país, ¿cuál es? Debería ser, sobre todo para países pequeños como el nuestro, generar oportunidades o mejores oportunidades para sus habitantes, para quienes viven. Uruguay, o el destino del Uruguay, está inequívocamente ligado a la apertura comercial que tenga, a la colocación de su producción en el exterior, producción de bienes y producción de servicios. La fuerza de nuestro mercado es relativamente pequeña, entonces lo que debemos es intentar colocar trabajo uruguayo en el exterior. El caso del Mercosur es un caso un poco paradigmático porque en realidad es una asociación de países
impulsada primero en el gobierno del Partido Nacional, luego los demás partidos los demás gobiernos de otros partidos siguieron adelante con ese nivel de asociación. Es decir, uno antes que nada puede pensar que ya es un avance muy importante, que ideológicamente en Uruguay no hay muchas diferencias sobre el fondo de la asociación, pero obviamente hay énfasis distintos. ¿Por qué a pesar de todo eso a Uruguay no le ha dado rédito esperado? Yo creo que el Mercosur tiene mala prensa. A Uruguay le ha dado rédito. Yo creo que le ha dado un rédito esperado. De hecho, durante muchísimos años la producción o el mayor comprador de Uruguay era el propio Mercosur. Sí. Y hoy, a pesar de todas las dificultades y todas los contratiempos que tenemos, si sumamos Argentina y Brasil, estamos alrededor de un 30% de nuestras exportaciones. Ahora, ¿eso es así por el Mercosur o es así por la realidad geográfica que implica que tenemos dos grandes mercados? La realidad geográfica ayuda y también ayuda al Mercosur. Sí. Obviamente hay empresas en Uruguay, y me consta que se han instalado en Uruguay con miras a vender hacia el Mercosur y sobre todo a Brasil. Entonces, el acuerdo Mercosur yo creo que ha sido beneficioso. Quizás no todo lo que debiera ser, claro, o no todo lo eficiente que debiera ser, pero en algún punto ha sido bueno. Tanto así que Uruguay nunca ha planteado con seriedad salirse del Mercosur. No. Entonces, a veces esa mala prensa que tiene, porque escuchamos problemas, escuchamos que no estamos alineados, escuchamos... esa mala prensa ha hecho pensar que en realidad el Mercosur no le ha servido a Uruguay. Yo creo que en alguna medida sí, porque ha sido uno de nuestros principales compradores en los últimos años. Diferente es si miramos hacia adelante y si nos planteamos la pregunta de si el modelo de política comercial uruguayo de los últimos 10 años no está agotado o no se está empezando a agotar. ¿Cómo definirías ese modelo? Es un modelo que ha sido leal al Mercosur, que ha intentado por todos los medios profundizar las relaciones económicas y políticas con el Mercosur, pero también ha salido al mundo, se ha promocionado en diferentes ferias, en diferentes eventos, en diferentes viajes, con buenos resultados. Uruguay hoy le vende a más de 140, 150 países, entonces ha diversificado su mercado internacional. Lo que sucede que con la baja de los precios de exportación de nuestra producción, sumado a que hay mayor competitividad en cuanto a que países similares ofrecen lo mismo en el mundo, cada vez más buscar o procurar ventajas competitivas, como pueden ser acuerdos bilaterales de preferencias arancelarias, se hace relevante. Entonces, hoy, por ejemplo, tenemos el caso de que Nueva Zelanda tiene un acuerdo con China, un acuerdo de tratado de comercio con China. Entonces, tenemos un competidor directo en algunos productos de exportación nuestro que va a entrar de forma más eficiente a China que nosotros. ¿Por qué? Porque no va a pagar aranceles. Entonces, la nueva realidad exige replantearnos un poco nuestra política comercial hacia el mundo. ¿Vos considerás entonces que este modelo de los últimos 10 años puede estar agotado? Hay síntomas que puede empezar a agotarse. Lo estamos viendo, o sea, en los primeros meses de este año no hubo un incremento fuerte de las exportaciones, ni mucho menos. Esos son puntos son pequeñas luces amarillas que hay que atender. El Uruguay depende mucho de sus exportaciones y de su comercio. Entonces, profundizar, sea como sea, el acceso a mercados en el exterior, para nosotros es fundamental. ¿Mediante qué modelos? Bueno, y ahí es cuando creo que la discusión empieza a hacerse un poco más difícil. Uruguay está, como todos sabemos, está asociado al Mercosur. Mercosur que como veníamos hablando, no ha cumplido con su artículo 1, que era la libre circulación de bienes, servicios y factores productivos. Pero seguimos en él, y el Mercosur en el año 2000 toma una decisión, la decisión 32 de ese año del Consejo del Mercado Común, que prohíbe en cierta forma a los países a firmar acuerdos por fuera del bloque, acuerdos bilaterales.
Sí. Ahí apenas se pudo colar el acuerdo del TLC Uruguay-México, pero después de ese los países no pudieron firmar acuerdos por fuera del Mercosur. El Mercosur hoy pasa por un momento de que es una unión aduanera imperfecta, esto es que efectivamente es una zona de libre comercio entre los países, es decir, entre Uruguay y Brasil, entre Argentina y Brasil. Hay un tránsito relativamente libre de aranceles, con excepciones, como es el sector automotor. Entonces es una zona de libre comercio con algunos problemas y es una unión aduanera imperfecta porque está perforado el arancel externo común con algunos instrumentos que benefician a Uruguay, como es la propia admisión temporaria de materias primas y otros bienes para la producción. Quiere decir que ahí Uruguay tiene una traba ya desde hace un tiempo, es decir, por un lado está la decisión política de avanzar o no en tratados bilaterales fuera del Mercosur, pero por otro lado está la decisión escrita en el bloque que no le permitiría a Uruguay, por lo menos no sin autorización de los socios. Sí, la decisión es clara y prohíbe nuevos acuerdos de forma bilateral. Es una decisión que Uruguay no incorporó a su ordenamiento jurídico, no la ratificó como en una ley o en un decreto. De todas formas está dentro del Consejo del Mercosur y habría que respetarla. Lo que pasa es que si no se respeta el artículo 1 del tratado, ¿por qué respetar una decisión? En el caso del acuerdo con México, ¿cómo logró Uruguay? Porque justamente cuando se empezó a negociar el acuerdo con México, esa decisión no estaba. Entonces la decisión aquella habilita a algunos acuerdos que estaban en proceso. Y el acuerdo con México fue el último que se pudo firmar. Y eso es un dato interesante también, el acuerdo con México. Porque cuando nos planteamos alternativas para nuestra política comercial exterior, decimos, bueno, firmemos otros tratados. Claro. Ahora, los tratados tienen que ser no un fin en sí mismo, sino un medio para incrementar nuestras exportaciones o incrementar el intercambio entre los países. En el caso de México, desde una visión personal, diría que yo tenía mucho más expectativas de lo que después fue. México no logró despegarse como un mercado relevante para el Uruguay, es un mercado importante, pero no decisivo. Ahí, sin embargo, hoy tenemos un tratado de libre comercio que podríamos acceder con preferencias importantes. Claro. Entonces, no solo un instrumento, sino cómo se usa el instrumento. Entonces, no es únicamente, bueno, vamos a firmar tratados de libre comercio con muchos países, sino, bueno, hay que tratar de firmar tratados con países estratégicos que efectivamente nos puedan servir, claro, digamos, puedan ser de utilidad. Yo mencionaba recién el caso de la Unión Europea, que tiene un tratado en negociación con el bloque, con el Mercosur. Y ahí, bueno, hay me parece que hay visiones bastante distintas dentro de los socios del Mercosur, que tampoco dan una señal clara, ¿no?, respecto hacia dónde ir. Pero Vázquez dijo ayer que si eso no es posible, habría que buscar alternativas para igual alcanzar ese acuerdo. ¿Crees que esa declaración del presidente tiene peso político o ves una intención segura allí de avanzar en ese sentido? Sí. Lo que está pasando con la negociación entre Mercosur y la Unión Europea es que Argentina no está acompañando claro, de forma decisiva esto. Creo que lo que mencionó el presidente es que en su próxima reunión, creo que es el 21 de mayo con la presidenta brasilera, va a estar este tema sobre la mesa. Uruguay quiere avanzar, pero uno de los objetivos de Uruguay dentro del Mercosur, ¿cuál era? Poder negociar en bloque este tipo de acuerdos, claro, con otros países en otros bloques. ¿Para qué? Para conseguir mejores condiciones en el acuerdo. Una cosa es ir a negociar, que Uruguay negocie solo con la Unión Europea, porque no tenemos ningún tipo de peso relativo, y otra cosa es que vayamos a negociar junto con Argentina y junto con Brasil a la Unión Europea. De todas formas, Brasil tiene intenciones de avanzar y creo que la idea del gobierno uruguayo es pegarse a esa intención brasilera. Vos conocés mucho a Brasil. ¿Efectivamente Brasil quiere abrirse hacia la Unión Europea? Ha mostrado que sí, ha presentado una lista de productos que abarca el 90% del universo intercambiable y entonces ha dado señales ciertas de que es posible, porque lo que seguramente Brasil pretenda colocar en Europa sean productos primarios, no tanto bienes industrializados. Entonces, que seguramente hoy por hoy Brasil ya está exportando, entonces pretende hacerlo con mayor eficiencia hacia el mercado europeo.
pero sí, y ya están en condiciones. Lo que pasa es que la agenda brasilera es una agenda pesada en varios frentes. Entonces, tiene varias prioridades. Para nosotros es la vida, la política comercial a nivel internacional. Y esto es central. Y Uruguay lo ha entendido. Nuestro gran desarrollo en los últimos años fue por el incremento de las exportaciones, porque ingresaron divisas, eso generó inversión extranjera directa y eso generó empleo. Bueno, ese círculo virtuoso debe continuar. Ponías recién el ejemplo de Nueva Zelanda y el acuerdo con China. Es un país de similares características a la de Uruguay por el tipo de bienes que produce. ¿Uruguay debería intentar acuerdos de esas características, por ejemplo, con China? Sí, no tengo dudas que deberíamos avanzar en esa línea. ¿Y ahí con el Mercosur o sin el Mercosur? Ojalá que con el Mercosur, porque otra cosa relevante es qué le vendemos al Mercosur y qué le vendemos al mundo. Claro. Y lo que nos compra el Mercosur y en particular Brasil es producción con valor agregado. Son autopartes, el sector automotor, son otro tipo de bienes con valor agregado que generalmente no nos compra el mundo. Claro. Entonces tampoco al Uruguay le sirve pegar un portazo y llamar a China y llamar a México y llamar a Estados Unidos y llamar a la Unión Europea. No puede pelearse con el Mercosur. No puede pelearse con el Mercosur porque tenemos el mercado que está al lado y es el que nos consume valor agregado. Claro. Entonces, las otras exportaciones son fundamentales, pero son generalmente de origen primario. Claro. Es carne, es lana, son cueros, son soja, es trigo. Entonces, Uruguay debe ser un equilibrista en la materia y no puede pegar muchos virajes fuertes por esta cuestión, digamos. Claro. En Argentina hay elecciones este año y uno puede esperar que haya un cambio de orientación de gobierno. ¿Podría eso darle un impulso al Mercosur? Quizás Vázquez y lo que pretenda es con Dilma Rousseff avanzar y que Argentina se sume después cuando haya un nuevo gobierno. Sí, creo que es una expectativa que tenemos todos. De cualquier forma, yo no esperaría un cambio drástico, dramático de Argentina en los próximos 2 años en cuanto a una apertura de 180 grados, claro. porque es imposible, digamos, hoy están en una etapa de encierro importante. Cualquier apertura que se vaya haciendo va a ser buena, pero no va a ser significativa dentro de los próximos 2 o 3 años porque sería peligroso para ellos mismos. Pero sí puede haber una decisión política de avanzar en un tratado con la Unión Europea, por ejemplo. Sin dudas. De acompañar ese sin tratado. Dudas. Después está la Alianza del Pacífico, que se ha mencionado mucho, integrada por México, Perú, Chile y Colombia. Ellos crearon una zona de libre comercio ahí también. Uruguay está hoy como observador de la Alianza del Pacífico, pero también Uruguay, de integrarse o de profundizar las relaciones con la Alianza del Pacífico, podría ser un estado bisagra entre los dos bloques, entre el Mercosur y la Alianza del Pacífico. Yo creo que también habría que explorar esa posibilidad. De vuelta, creo que lo más importante es tener claro que la política comercial debe ser una política comercial hacia el exterior, muy pragmática, buscando colocar producción uruguaya con mayor eficiencia, porque eso es lo que nos genera oportunidades de trabajo para todos en Uruguay. Claro. En este momento está sobre la mesa también el famoso TISA, ya famoso. Con S, pero ahorita con Z. Con S. La TISA es otra cosa. Me decías recién antes de salir al aire que ya en 2012 vos recordás un artículo del diario del País sobre el TISA, que se ve que en su momento algunos sectores por lo menos no le prestaron demasiada atención, porque hoy el PIT-CNT, por ejemplo, dice que no ha sido informado al respecto. ¿Eso es una oportunidad importante por Uruguay? ¿No debería quedar afuera de un acuerdo de esas características? No debería quedar afuera de un acuerdo de esas características. Uruguay se ha convertido en un exportador de servicios tradicionales, como es el turismo y el transporte, y de servicios no tradicionales, que son los más dinámicos, los que más crecen. Cuando hablamos de servicios no tradicionales, hablamos de servicios de back office, servicios profesionales, de arquitectura, audiovisuales, una serie de servicios que no componen ni el transporte ni el turismo. Uruguay se ha convertido en un exportador, ha invertido mucho, ha invertido no solo en
lo que llaman incentivos fiscales, por ejemplo las zonas francas, claro, que son netamente exportadoras de servicios, sino que ha invertido en infraestructura en telecomunicaciones. Hoy Uruguay tiene una infraestructura de internet, la fibra óptica, que lo ha dotado al país de una velocidad impresionante, y esa inversión debe recuperarse. ¿Cómo? Exportando servicios que generalmente utilizan conexiones de internet eficientes. Claro. Entonces Uruguay tiene capacidad instalada, ha invertido en incentivos fiscales para seguir exportando hacia el exterior servicios. Entonces, lo más importante acá es tener un acceso con mayor libertad a aquellos mercados que compran servicios en el mundo, y el TISA está representado el 70-75% del mercado de servicios. Entonces, nos parece relevante que el Uruguay deba estar ahí. Volviendo a la decisión que prohíbe al Uruguay acordar con otros países, la decisión del Mercosur, la número 32 del año 2000, esa decisión no habla de acuerdos en el marco de los servicios, sino que habla acuerdos de preferencias arancelarias, entonces claro, refiere a bienes. En este caso podría Uruguay avanzar. En este caso Uruguay podría avanzar perfectamente con este tratado para intercambio de servicios, que es una intención, no es un tratado, es una intención de tratado, de saber si 24 o 25 países nos ponemos de acuerdo y vemos qué cosas podemos intercambiar de forma más libre, con mayor eficiencia, ¿no? Acá lo que nos tenemos que plantear es si queremos un país insertado en el mundo o no, ¿no? En el TISA hay efectivamente países con cierta posición dominante, como puede ser Estados Unidos o como puede ser la propia Unión Europea. Pero también hay otros países en similares características de Uruguay, como es el caso de Costa Rica, como es el caso de Suiza, como es el caso de Chile. Entonces son en cierta medida competidores en la prestación de servicios. Y si ellos están y nosotros no estamos, también vamos a empezar a perder esas ventajas competitivas, porque si un competidor hace algo y nosotros no lo hacemos, perdemos oportunidades. Entonces, lo que debemos plantearnos es cuán interesante es para una empresa uruguaya tener un acceso a un mundo de compradores, cuán interesante es para una empresa internacional instalarse en Uruguay y desde Uruguay prestar servicios al mundo. Y yo creo que Uruguay presenta condiciones para poder hacerlo. Y no lo digo yo, lo dicen estudios internacionales que ubican a Montevideo como una de las principales ciudades en América Latina para la prestación de servicios, ubican al país, a Uruguay, como un centro de servicios internacional. Cada vez más tenemos empresas internacionales que se están instalando en Uruguay para prestar servicios a la región. Eso es exportación de servicios, eso es generación de empleo, y generación de empleo generalmente calificado y mejor remunerado que la media. Entonces, vamos por un camino que está probado, que es la exportación y la exportación de servicios. Marcos, gracias por este análisis. Por favor. Gracias.